Para añadir nuevas herramientas a nuestra barra flotante Quad, simplemente tenemos que tomar una de las herramientas individuales que nos permite 3D Studio Más utilizar, o tomar un menú y utilizarlo. En este caso vamos a añadirle una nueva herramienta a nuestro menú Quad. Por ejemplo, vamos a decirle que queremos cualquiera, podemos utilizar un cono. Vamos a agregarle un cono, vamos a agregar un separador y entre los dos separadores agregamos el cono. De ahora en adelante, cada vez que damos clic derecho, nuestro menú Quad va a aparecer el cono y lo vamos a poder dibujar. Bien. También podemos agregar a nuestro menú Quad, podemos agregarles otros menús. Por ejemplo, vamos a agregar un menú Character. Vamos a agregarlo debajo de nuestra herramienta clon que acabamos de agregar. Este menú Character trae otros submenús que son propios de este. Vamos a observar lo que hemos hecho. Así es, hemos agregado un menú Character a nuestro menú flotante Quad, y esto nos permite que tengamos un acceso directo a las diferentes herramientas que vamos a necesitar. De esta manera podemos personalizarla y haciendo que nuestro flujo de trabajo sea mucho más rápido. Otra de las opciones que nos permite 3D Studio Más para personalizar nuestra interfaz es la barra de menús. En este caso nos muestra, tenemos seleccionada la barra principal de menús, que es esta, y la cual 3D Studio Más nos permite o nos deja personalizarla. Nos dice cuáles otras herramientas necesitamos y simplemente tenemos que tomarlas de aquí del lado izquierdo y arrastrarlas al lado derecho. En este caso, en el menú File, que es este mismo File, vemos que tenemos New, Reset y Plane. Vamos a ver si es cierto. New, Reset, Plane. Ok, vamos a agregarle otra herramienta. En este caso vamos a agregarle, por ejemplo, esta herramienta 60 vatios volt, y la soltamos debajo de New. Vamos a ver si es cierto. Exacto. Hemos personalizado nuestro menú File agregando la otra herramienta. Lo vamos a quitar porque no la necesitamos en ese momento. También podemos agregar más menús. Simplemente damos clic aquí, agregamos otro menú, por ejemplo, animación constraints o restricción en la animación. La agarramos y lo soltamos, por ejemplo, aquí en Help. Inmediatamente se crea otro menú al lado del menú Help. Tomamos otro, animación, y observen que se creará un nuevo menú acá. Lo voy a soltar y se crea inmediatamente otro menú, el de animación, aunque este ya lo tenemos acá. Lo vamos a borrar, seleccionamos, suprimir, seleccionamos este también y suprimir. Otra opción que nos permite hacer 3D Studio Más para personalizar nuestra interfaz son los colores. En este caso tenemos los colores de los elementos viewports y sus diferentes componentes. Cada vez que seleccionamos uno de sus componentes nos muestra que el color que tiene. En este caso vamos a cambiar el color, por ejemplo, a las ventanas. Es ese color que tienen las ventanas en su parte interna. Todas las ventanas es blanca. Vamos a cambiar el color, simplemente seleccionamos y vamos al color y vamos a cambiarlo, por ejemplo, a un verde. Cerramos, le decimos aplicar colores ahora e inmediatamente cambian todos los colores de las ventanas. Obviamente es un color demasiado fuerte para los ojos, lo vamos a cambiar otra vez a blanco. Cerramos,
lo aplicamos. De igual manera con los demás otros elementos de nuestra interfaz. Red de Studio Más nos permite también no solo cambiar los colores, sino cambiar la interfaz en su manera visual, tanto iconos como sus colores. Entonces cerramos la ventana de personalizar el usuario interfase y voy a mostrarles cómo podemos cambiar los iconos de la interfaz y su color también. Buscamos este que dice personalizar interfase de usuario y sus iconos. Le damos clic, se nos abre una ventana en donde nos permite visualizar cada una de las interfaces que trae 3D Studio Max. En este caso, pues esta es la de default, interfaz de usuario por defecto. Aquí nos muestra, nos da una reseña de lo que tiene la interfaz, que es esta que tenemos al fondo. Luego nos da la opción de utilizar otra, que es una interfaz que tiene unos iconos que están dispuestos para la animación solamente. Aquí tenemos la barra Reactor, vamos a observarla, Reactor, que es una barra que utilizamos para animación. También está AmeDark, que es la que pues se sugiere que se utilice debido a que esta interfaz es demasiado blanca y es un poco perjudicial para las personas que están al frente del computador por más de 2 o 3 horas. También está la AmeLight, que es la misma que la anterior, pero un poco más blanca. Personalmente utilizo AmeDark por su contraste y el poco brillo que emite, y pues es más beneficioso para la salud ocular. Vamos a, en este caso, utilizar AmeDark. De ahora en adelante voy a utilizar esta barra de herramientas esta interfaz que me parece un poco más y mejor para la animación. Damos set, inmediatamente se nos carga todos los iconos. Vamos a aceptar y aquí lo tenemos. Como pueden darse cuenta, el contraste es mucho mejor y la emisión de luz blanca es muy poca, lo que permite que nuestros ojos no se agoten ni se cansen y por lo tanto no sufran con la luz blanca que emite la anterior interfaz. Muy bien, en el próximo video veremos cómo abrir archivos y cómo estos pueden ser exportados e importados.